buenas a todos, bienvenidos al canal. Hoy traigo un vídeo bastante especial, es algo que no había hecho nunca. He salido a la calle a cantar y estoy ahora mismo en la puerta de la Japan Week en Barcelona haciendo un reto musical a los pobres incautos que me voy encontrando por aquí. El reto consiste en que yo canto, evidentemente, porque a eso me dedico, y ellos tienen que adivinar qué anime es. He intentado hacer esto allí dentro, pero hay demasiado ruido, así que no me ha quedado más remedio que venir a la calle. El reto consiste en 10 canciones, 3 pistas para las 10 canciones y va subiendo de nivel. Las 4 primeras canciones son el primer nivel, las 3 siguientes el segundo nivel y las 3 últimas el tercer nivel. Y a cada nivel se gana un pequeño premio cortesía de Kainar. Tú también puedes participar en la caja de comentarios abajo. Dime cuántos openings o endings, porque hay de todo, has adivinado, ¿vale? Estaré encantada de leer cuáles han sido vuestras respuestas. Link Start. ¿Cómo te llamas? Eri, Axel, Arnau, África y Claudia. Mar. Ada. Pau. Nora. Salma. José. Andrea, Didac, Martí. Alex. Miriam y Marta. David. Claudia. Cora. Saori, Lluís. Vamos con la primera canción del primer nivel. Rere els somnis i els anells, tots cerquem el vent. És el tresor més gran del món i junts el buscarem. One Piece, Arade. One Piece. Bola de drac. One Piece. One Piece. Running the One Piece, Sailor Moon. One Piece. One Piece, One Piece. Suena mucho. One Piece. Sí, muy bien. ¿Ves cómo no es tan difícil? Volant, volant, sempre amunt, sempre amunt. Na, na, na. Dragon Ball, Volant, volant, hem de fer un món molt més just. Bueno. Volant, volant. Muy bien. Bola de drac. Ahora sí. Vale, bola de drac. No me suena nada. ¿Pista? Vale. Venga, va. El público. Dragon Ball. Molt bé. Sempre amunt. Dragon Ball, Na, na, na. Vale? Bola de drac Z. He trobat la raó per continuar. Vine amb mi de la mà i avancem. el opening 1 de Demon Slayer. Molt. La raó Kimetsu no continua. Yaiba. La Kimetsu no Yaiba. raó. Kimetsu no Yaiba. Vine. Tenen una pista. Es tracta d'un anime molt famós ara mateix que va sobre dimonis. Kimetsu no Yaiba? Molt bé! Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba. Gurench de Lisa. Kimetsu no Yaiba, Gurench. Kimetsu no Yaiba. Et vull conèixer, et vull veure, saludar-te, que soleta estic. Sakura que capto? Molt bé! No tens a la mà! Sakura, la mejor de la carta. Ocasions, molt bé! Que soleta estic, no puc dir-t'ho, però vull fer-ho. I sovint perdo les grans ocasions. Perquè, muy bien! Menos mal, He tardado, pero... menos mal. Perquè jo vull que tots dos ho... M'estàs fent acabar la paciència. Somien plegats. Sailor Moon. Què? Per què em passa això? Per què em passa això? Ay, es que no sé cómo se llama. Sakura, que... Bien! Sakura Café. Molt bé! De comodín. Exacte. Sakura que se delta. Sakura. La caçadora de cartes. Saludar-te, que soleta estic, Sakura. Sakura. Que soleta estic. Creo que puedo ver la sonrisa debajo de la máscara. Diria que és Sakura, però no és segur. De debò tens dubtes? De debò tens dubtes? Sakura, no? Cridaré a l'amor que no deixa de sonar. Jo estaré al teu costat per tota l'eternitat mentre aquesta llum doni esperança i lluitaré amb aquestes emocions. Seguiré fins al final encara que tingui por. Aquest somni em durà fins a tu. No me lo puedo creer. Ni, 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 ni,
sé cuál es y no me viene a la cabeza. Podéis decirme el título en 3 idiomas. Evangelion? Nanatsu no Taizai. I lluitaré amb aquestes emocions. Arnau, per favor. Nanatsu no Taizai. Muy bien. Al amor. Nanatsu no Taizai. Sí, muy bien. Nanatsu no Taizai. Muy bien. Que no sepáis, esto es un pecado. Es un pecado. Ya lo sé, Que no es sepamos que- el nombre, nos sepamos la canción. Sería un pecado no saberse esta. Nanatsu no Taizai. Somos lo peor. ¿Queréis pista? Pues he dado una, de hecho. Pecado. Pecados. Seven Deadly Sins. ¡Correcto! Los pecados capitales. Nanatsu no Taizai. Sí. Nanatsu no Taizai. Nanatsu no Taizai. Li hauria de fer fet a ella. Sí. I puguem anar plegats a l'endemà. Pista? Comodín 2, el del público. Las pecados capitales. Nanatsu no Taizai. Ah, vale. Canviarem el món caminant sense témer res. El futur que ja s'acosta farà brillar el camí i ens guiarà a través dels vents a l'endemà. Un pis? ¿No pis? ¿Inuyasha? Caminant sense témer res, el futur que ja s'acosta i ens guiarà a través dels vents a l'endemà. Canviarem el món i ens guiarà a través dels vents a l'endemà. Muy bien, Inuyasha. Vas per... Muy bien, este chico tiene gracia, este chico tiene gracia. Va a tener que ser. Te tiene una pista, ¿la quieres usar? Sí, una pista, por favor, una pista. El semidemonio más famoso que hay en el anime. ¡No! ¡Kidunto! ¡Inuyasha! ¡Correcto! El Turgaga s'acosta. Opening de Inuyasha primero. El primero. Mítico. Mitiquísimo. Muy bien. ¿Es una adaptación tuya? No. Ella se la sabe. Ya, Última pista. El semidimoni més famós de l'anime. Ella es la clave. Ella es la clave. ¿Pista? Sí, por favor. Ahora hay una secuela de esa serie, con sus hijas las protagonistas, son 3 chicas, 3 princesas. Ni idea. ¿Qué queda? ¿Tú? Ni idea. Inuyasha. Os queda una pista más, ¿la queréis usar? Vale. El semidemonio más famoso del anime. ¿Como Exorcist? Que ja s'acosta. Inuyasha. Bien. Però de nit el cor batega i obren els camins. Es de lo daban en el K3. Sí, en el 3XL. El semidemonio más famoso, cuyas hijas ahora están haciendo la secuela de la serie. Inuyasha. Bien. Les bales de ferro eren de justícia i si la supera un heroi podria arribar a ser quan els seus em tanquen. Puc veure el dimoni, però em vaig adonar que tots dos teníem un rostre semblant. Esta no la pillo. Digues el que penses, no tinc valentia, darrere d'aquest mur es troben les nostres por, et dic que no ploris, la vida és només una... Eren de justícia... no! ¡El nou! ¡El del diumenge, con! Shingeki! Bé! Estàs obsessionada con el inglés. I si la supera un heroi, ens ha tocat viure molt dolor. Però tot i això, només puc sentir amor. No dubtaré, ho sacrificaré tot. I si la Shingeki no supera... Kyojin. Digues el que penses, no tinc valentia, darrere d'aquest mur es troben les nostres pors, et dic que no ploris, la vida és només una, respira i camina, tenim dret a volar. Shingeki no Kyojin. Es el opening o l'ending de Shingeki, la última. Exacto. Ah, me sé la canción, pero no me viene el nombre. Ah, no me sale. Te la sabes, estoy segurísima de que te la sabes. Seguro, si es que la conozco, pero no me viene ahora. No caigo. Shingeki no Kyojin. ¡No, tío!
hablamos de... Attack on Titan. Correcto. Deixa de dubtar, confia en mi, encara que sigui Sau? un error. I... Attack on Titan! ¿Quieres usar una pista? Venga, os compramos pista. Venga, vale. Ahora mismo este anime está en su final season. Attack on Titan. ¡Sí! No puc recordar des de quan em comporto així. He aguantat i tolerat molt més que tot això. Des de petit m'han dit que sóc un ploraner perquè sempre tenia molta por. M'has de guardar aquest gran secret. ¿Es un anime del K3 también? No, ¿Es una adaptación? sí, perquè sempre tenia molta por. ¿Boku no Hero? Sí! Sí, es de Boku no Hero. A mí no me suena. ¿A ti te suena? Sí. No lo sé. No lo sé. Ho entenc sense haver de preguntar a ningú. El meu destí és no arribar a on em vull dirigir. O sea, em sé el ritme i potser me la sento japonesa, però ara no... Ni idea. ¿No? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Quieres utilizar una pista? Venga. Pista. ¿Pista? Ahora mismo es por excelencia la serie de superhéroes. Boku no Hero. ¿Boku no Hero Academia? Ending 7. No, lo he dejado, me quedé en el festival. ¡Hola! ¿Giro? Bien! El crit d'ajuda que guardo dins meu. Es que no me sale. Espectacular. Estudiantes, candidatos a superhéroes. Ay, Boku no Hero, ¿no? ¡Bien! Imagino que tenía. Correcta. ¿Y aquí está el qué? Ending 7. Ending 7, el del festival. Claro, El de las fotos, que van pasando fotos. Ahora mismo es por excelencia el anime de superhéroes. My Hero Academia. Correcte. Si pogués expressar els meus sentiments, el que dic ressonaria al teu cor. Des de llavors, molt temps ha passat. Ho recordes? No, no ho recordo. La màgica de Remy. Si pogués expressar els meus sentiments. Secret of my heart, Detective Conan. Sí! Que em sona molt, però l'he vist, però ara no sé de quin és. Pista? Vale. Detective Conan. És el meu secret i sempre el tindré ben amagat. Potser arribarà el dia en què et pugui tenir al meu davant. Fairy Tail. Pista? Sí, pista. El detectiu més famós? El Detective Conan. El temps Otra ha pista. passat. El detective más famoso. Detective Conan. Una oportunitat. Na, na, na. Na, 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 na. Creo que voy a comprar pista, ¿eh? Me quiere sonar, pero no... El detective más famoso del anime, cuya serie aún no ha acabado. Pues ahora mismo vienen varios. ¿Conan? Sí. Ni idea. Pista. El detective más famoso de la historia. Vale, Conan. Molt bé, bien. Ending. Si alguien sabe el ending, si alguien sabe qué número de ending es, que lo diga, porque En yo ya los no me acuerdo. comentarios. En los comentarios, porque yo ya no me acuerdo. Hunter x Hunter. No, One Piece. No, no se repiten. Ah, vale. No se repiten, no se repiten animes. La pista. El detective más famoso del anime. Detective Conan. No guanyaré, però... El detective más famoso. És del Conan. Ah, Vale, te queda una canción y ninguna pista. vale. Pero yo te voy a dar una igualmente porque es un poco es en castellano esta y no es un anime. No es como... Es un videojuego. ¿Cómo vivir en un reino tan cruel? Con gente que no dice lo que piensa en realidad.
yo soñé, todo lo que siempre quise. Kingdom Hearts. A ver, me voy a arriesgar, ¿vale? Venga, va. Street Fighter. No. Te voy a querer siempre, pero si tienes dudas, baby, Es Kingdom no te Hearts. sí, muy bien. Todo va a estar bien, sí, pero si tienes dudas, baby, no quiero saber, baby, no quiero saber. O sea, es que he pensado en Zelda, pero... Tenéis una pista, acordaros, Persona ¿eh? 5. ¿Cómo? Persona 5. No. La pista. Sí, pista. Si os digo Disney. Kingdom Hearts. ¡Correcto! La tengo ahí, pero no sale. La sabes, es muy famoso este videojuego. Mira, voy a lanzarme así, a decir una, a ver si es. ¿Final Fantasy? ¡No! Kingdom Hearts. Era mi otra opción, no puede ser. ¿Tenéis pista? Sí. Donald y Goofy. Vale. ¡Ay, qué lastimica que me da! De verdad, si os digo Donald y Goofy, ¿no os suena qué videojuego es? Donald y Goofy, ¿sabéis quiénes son Donald y Goofy, no? ¿No habéis visto el vídeo? Donald y Goofy. Donald y Goofy. Con alguien más. ¿Qué juego es? Pero sabéis quiénes son, ¿no habéis visto Disney? Sí. Vale. Pues es de Mickey Mouse, pero... algo Sí, así. también sale Mickey Mouse en este juego, en este De videojuego. Looney Tunes. No, estos creo que no. Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. ¡Bien! ¡Sí! ¡Muy bien! Con gente que no dice lo que piensa en realidad. Oh. Tengo una idea, pero no sé si será. Venga. Kingdom Hearts. ¡Bien! ¡Madre mía! Pero qué derrota tan aplastante. O sea, los primeros que con las 3 pistas ha hecho los 3 niveles. O sea, Increíble. chapó. Y el premio que se merece a ello. Qué cookie. Bueno, chicos, esto ha sido todo. Mi pobre Vara ha perdido las alas. Pobrecita mía. Mientras editaba me he dado cuenta de que no grabé los premios como tal. Creo que es importante que se sepa. Son unos premios súper bonitos. Quien superaba el primer nivel, como lo superaba con la canción de Sakura, se llevaba esta preciosidad. Voy a hacer como en los tutoriales de make-up, que veo que ponen siempre la mano así como para enfocar. ¿Te quieres estar quieto? Es un llavero, ¿vale? Enfócate. Por favor. Cuando se superaba el segundo nivel con la canción de Shingeki no Kyojin, pues el premio era esta preciosidad también, porque es que me fascina. Creo que fue el que más gustó. La gente flipaba con este. Es un print de Eren en formato DIN A5. Es una pasada. Y por último, quien hacía el challenge completo, la última canción, era la de Kingdom Hearts. Así que esta vez ya toca un print en DIN A4 de Kingdom Hearts. Donald y Goofy. Donald y Goofy. Y ya está, estos serán los premios. Así que nada, si os ha gustado, por favor, decídmelo en los comentarios. Espero ver que vosotros también habéis estado haciendo el challenge desde casa. Espero que lo hayáis pasado muy bien y por favor, hacedmelo saber dejando like y compartiendo este vídeo con todas las personas que creáis que les pueda gustar. ¡Chao!